Buenas y bienvenidos. Hace unos vídeos os amenacé con hacer un monográfico científico y aquí está. Hoy os voy a contar qué fue lo que pasó la otra vez que en la Tierra se vertieron a la atmósfera aproximadamente 2 billones de toneladas de CO2. Eso tuvo consecuencias, que es lo que vamos a ver hoy, para analizar qué es lo que puede pasar en esta época. Os voy a contar una anécdota que ilustra el razonamiento que quiero seguir. Steve Jobs, que supongo que algunos lo conoceréis, fue el fundador de Apple y el cabeza visible de muchos inventos, como fueron el Apple II, el Macintosh, el ordenador personal en general, los sistemas de ventanas, el iPhone, el iPad, el iTunes, el iPod, en fin, muchas gadgets, dispositivos modernos fueron liderados por él. Un hombre muy rico y muy extravagante. Extravagancia que le vino de su época joven. Hizo un viaje a la India que le hizo cambiar su mentalidad, peculiaridades personales. En el año 2003 le diagnosticaron un cáncer de páncreas. Los cánceres de páncreas son mortales. De hecho, cuando el médico lo vio, le dijo: mire usted, haga usted su testamento porque se muere en 5 meses. Y después de hacer una biopsia le dijo: ha tenido usted una suerte inmensa porque su cáncer es operable. De los cánceres de páncreas hay un 1%, un 2% que son operables y el suyo lo es. Y el otro le dijo: pues mire, me lo voy a pensar. Tengo un amigo que es chamán y tengo unos cuantos curanderos que voy a ver qué me dicen. Se murió. Cuando un médico te da un resultado que no te gusta oír, lo que debes hacer es consultar con otro médico. Y si consultas con 100 médicos y 98 te dicen que te tienes que operar y 2 que mira, que vete al chamán, mejor opérate por la cuenta que te tiene. ¿Vale? Los científicos son al planeta y al tema que estamos tratando lo que los médicos a un enfermo. De 100 científicos consultados, 98 te dirán lo mismo, 2 no te lo dirán, sus razones tendrán, que el planeta lo estamos maltratando. Algunos opinan que ya es demasiado tarde, luego os pondré unas cuantas fotos, y que ya llegamos tarde y que tenemos que tomar medidas inmediatas. El planeta está cambiando, basta con abrir los ojos. Yo os he traído aquí unas cuantas fotos de glaciares antes y después, y en un lapso de tiempo pequeño para la escala geológica hay unos cambios radicales, enormes, que van desapareciendo. Y los datos que nos enseñan los científicos en cuanto a el volumen de agua helada en los polos, la altura de los glaciares, etcétera, todas son coincidentes en que vamos en la dirección equivocada y que tenemos que tomar medidas. Cuando esto lo escuchan los políticos, pues si 98 científicos te dicen que sí y 2 que no, pues escuchas a los 2 que no. Y para no irme a Trump, como estoy haciendo en los últimos vídeos, hoy voy a coger a uno de casa, a Rajoy. Y Rajoy, en un debate de elecciones, habló de su primo. Y aquí os he traído el vídeo del primo de Rajoy, que no tiene desperdicio. Es que voy a hablar de un primo mío. Yo le digo, yo de este asunto sé poco. Oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla.
¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? Y que hay que recordar al señor Rajoy que la predicción meteorológica y el estudio del cambio climático, del clima, la evolución, las corrientes, etcétera, no tienen nada que ver. La predicción meteorológica de mañana y las medidas de la altura de los glaciares no tienen nada que ver. Pero bueno, apartado a favor de Rajoy es que Rajoy rectificó. Al menos él rectificó. No es poco, dadas las circunstancias, digamos que no es poco. Aquí también os voy a traer unos vídeos de qué es lo que pasa cuando la naturaleza desata su furia. Son unos vídeos de Japón, que cuando se les avisó del tsunami, de que venía un tsunami, los habitantes se subieron a un cerro, como dirían en mi pueblo, y grabaron su pueblo intacto y 2 minutos después completamente arrasado. Sabían que se iba a arrasar, pero no pudieron hacer nada. Nada, porque cuando la naturaleza se desata mucho. Y en este otro vídeo os muestro, esto no es una película, esto es un vídeo real, de cuando el Katrina llegó a Nueva Orleans y se avisó de que se tenían que ir. Y se fueron. Se fueron porque no había nada que se pudiera hacer. Estos dos vídeos tienen un nexo en común, y es que huían de la naturaleza desbocada, pero tenían a dónde ir. El problema es que el calentamiento global, como bien dice el enunciado, es global. El día que la naturaleza se desate, no tendremos a dónde ir. No tendremos a dónde ir. Y nos pasará lo que nos pasó, lo que les pasó a los seres vivos que vivían cuando la otra vez. ¿Vale? Hace 250 millones de años, la Tierra vivía una época floreciente, era el periodo pérmico, y ocurrió que en Siberia estallaron una serie de volcanes que se conocen como las trampas siberianas, que estuvieron expulsando lava y ceniza a la atmósfera durante miles de años. Se estima que volcaron la atmósfera aproximadamente 2 billones de toneladas de CO2, lo cual aquello provocó una serie de reacciones en cadena. En primer lugar, porque las erupciones volcánicas, además de CO2, tienen otros componentes. Entonces, los derivados del azufre que existían en esas mezclas provocaron lluvias ácidas por todo el planeta, que tuvo como consecuencia que aproximadamente un 10% de las especies desaparecieran. Sin embargo, el CO2, que tuvo un efecto a más largo plazo, provocó que las temperaturas de la Tierra subieran aproximadamente 5 grados. No parece mucho, 5 grados. Un día hace 25 grados, otro día hace 30, totalmente tolerable. El problema que hubo entonces es que esos 5 grados provocaron que el metano, que estaba disuelto, atrapado en el hielo en forma de hidrato de metano, esos 5 grados descongelaron ese metano se liberó a la atmósfera. El metano tiene un efecto invernadero 10 veces más poderoso que lo tiene el CO2, lo cual provocó un incremento de las temperaturas de tal calibre que, como dicen los científicos, en Siberia o las Islas Británicas eran desiertos como es hoy el Sahara. La consecuencia de todo aquello es que desapareció el 95% de las especies. Desaparecieron. Ha sido la vez más drástica
de todas las mortandades que han existido en la Tierra, desde que se tiene registro, desde que lo conocemos, ha sido la vez más dañina, la más monstruosa de todas. Y fue por la liberación de aproximadamente 2 billones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Se liberaron 2 billones de toneladas, se quedaron ahí, se iban acumulando, iban provocando un ascenso en la temperatura poquito a poco, hasta que se empezó a liberar el metano, lo cual produjo la hecatombe total. Nosotros liberamos, los humanos estamos liberando a la atmósfera 40.000 millones de toneladas año. En 10 años, a ese ritmo, liberaremos 400.000 toneladas y en 50 años 2 billones de toneladas. Lo mismo que se liberaron hace 250 millones de años, lo mismo que provocó la mortandad del 95% de las especies terrestres y marinas, de todas. Estamos en un punto en que algunos científicos dicen que esto ya es demasiado tarde, que esto ya no tiene remedio y que lo que habría que hacer era montar fábricas que se dediquen a extraer el CO2 de la atmósfera y a volverlo a enterrar como estaba con el petróleo, que estaba enterrado y no molestaba. Hay una empresa que lo está intentando, pero se necesitarían 400.000 fábricas de ese calibre para retirar lo que producimos en un año. Llevamos 200 años produciendo emisiones. No sé cuántos millones de fábricas tendríamos que hacer para ello. Y lo más triste que he conocido haciendo, documentando este vídeo, lo más triste que he encontrado es que las petroleras lo sabían. Sabían que esto se estaba produciendo, que se iba a producir, y les ha dado igual. El negocio es el negocio. Así que imaginaros que hace 250 millones de años, en un consejo de administración de una empresa, Volcanes S.A., estaban reunidos ahí todos los gorgonóxidos, que eran los seres dominantes en aquel momento, y allí decidieron que tenían un negocio impresionante con el CO2. Sacar vuestras propias conclusiones. Un abrazo, hasta luego.